La verdad que los domingos espero no ver a nadie con una cara de tristeza, con una cara larga, no, porque venimos a ver a Dios, venimos a ver a nuestro Padre, nuestro Creador. Créanme que el Señor se siente contento con cada uno de nosotros. De verdad que, ¿cómo no venir y decirle a Dios gracias en un domingo por la mañana? Porque nos ha tenido con vida, nos ha alimentado nuestros cuerpos, nos ha dado trabajo, estamos bien vestidos y tenemos salud. ¿Qué más puede pedir un hombre y una mujer? Sino más que eso. Además de eso, Dios promete darnos grandes bendiciones. ¿Y cómo no recibirlas de Él? ¿Cómo decirle no a las bendiciones que Dios nos tiene esperadas? ¿Sabe que el día de hoy, lamentablemente, ya ayer ya no pude subir el arte del tema del día de hoy, pero pues, lo subía muy tarde, aprovechando que no me podía dormir porque comí mucho el día de ayer, porque comimos bien rico en el cumpleaños de la hermana Ceci, que Dios la bendiga, le multiplique y le dé muchos, muchos años más de vida y que le conceda todos los deseos de su corazón. Entonces, como no me podía dormir, entonces cuando no me podía dormir, bueno, voy a terminar de hacer el arte, lamentablemente, pues ustedes saben que hay mucho que hacer aquí en la casa de Dios. Uno es todólogo, y predica, arregla aquí con mi esposa, llevamos el Facebook, llevamos el sitio web, entonces muchas tareas y no alcanza el tiempo para solo dos manitas mías, y aparte del trabajo y la niña que es un trabajo, pero Dios nos bendice, Dios bendice cada una de las cosas. Y el tema del día de hoy es un tema muy interesante, particularmente a mí me encanta hablar sobre este tema y es el tema para el día de hoy es el pan de los hijos, parte uno. ¿Por qué parte uno? Porque posiblemente no voy a alcanzar con una prédica. Y voy a intentar ser breve, conciso y específico del por qué es importante hablar del pan de los hijos. Y antes de que nos metamos a cualquier versículo, quiero primeramente dar una introducción del por qué es importante hablar de esto, el por qué es importante predicarlo con responsabilidad. ¿Sabe que, bueno, creo que el que no lo sabe, pero el que sabe, cuando mi esposo y yo comenzamos el ministerio, lo comenzamos con la creencia de que yo quería hacer algo con las personas. Dios quería de verdad traer el reino de la tierra y nosotros hemos sido obedientes en hacer lo que Jesús nos ha pedido. Ustedes se recuerdan, y estoy seguro que ustedes han leído la Biblia, Jesús, en su ministerio se resumía en tres grandes cosas: predicar la palabra de Dios y enseñar para ser discípulos, sanar enfermos y expulsar fuera demonios. Actualmente en las iglesias, normalmente solo ponen atención en los dos, y dicen que el tercero, los demonios, ya no existen, que los demonios no atacan a las personas, sea creyente o no, porque el demonio fue derrocado en la cruz. De hecho es cierto, el demonio fue derrocado. Sin embargo, me quedó la interrogante del por qué. Si Jesús sabía que iba a ser derrocado, entonces ¿por qué le dijo a sus discípulos que cuando él ya no estuviera siguieran haciendo discípulos y discípulos y discípulos sobre la tierra? Él nunca dijo, enséñenles a la gente a expulsar demonios, cuiden enfermos, solo durante 5 años y después se relax y se jubilan. No, su orden fue específica. Y entonces su conocimiento fue pasado de generación a generación. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que en la iglesia actual muchos ya no creen en eso. Hay muchas iglesias en donde ya no creen que alguien ungido pueda levantar a un enfermo. ¿O no? Muchos de los que estamos aquí podemos decir, no hombre, eso yo nunca lo he visto. Pero no se trata de que lo hayamos visto, sino que está escrito acá, que se le fue otorgado ese tipo de poder a aquel que cree en Jesús. Entonces, luego las iglesias han venido y las iglesias actualmente estamos divididas. ¿Por qué? Porque un primer gran grupo dice, no, los únicos dos ministerios a los que actualmente hay que venir y seguir la palabra de Dios es predicar su palabra, hacer discípulos y curar enfermos. Chévere, gracias. Luego viene el otro grupo de iglesias que de verdad está más consciente y es responsable y dice, no, es decir, sí, hay que predicar la palabra y hacer discípulos, hay que curar enfermos, orar por ellos, pero también hay que expulsar demonios de todos aquellos que no son creyentes, lo cual está muy bien. Mas sin embargo, en este ministerio aún vamos más allá. Hemos decidido ser fieles a la palabra de Dios y con responsabilidad. Venimos, sí,
predicamos su palabra y hacemos discípulos. Los martes, por cierto, si quiere aprender palabra de guerra, armas de guerra, véngase los martes con mi esposa y ella la da. Yo no, porque trabajo, tengo un trabajo. Aparte de este, claro, ¿no? Entonces, predicamos la palabra de Dios, hacemos discípulos, oramos y ungimos enfermos para que sanen, también expulsamos fuera los demonios de las personas, pero ¿sabía una cosa usted también? Y es lo que muchas iglesias actualmente ya no creen, que también los demonios no se posesionan de los cristianos, sino que los oprimen. Y sobre este tema, antes de entrar de lleno en esto, le voy a explicar por qué. Hay muchas iglesias que sostienen muchas cosas sobre que un cristiano puede ser poseído. No, de hecho un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Claro que no, porque desde el momento en que un cristiano acepta a Jesús en su vida como su Señor y Salvador, el Espíritu de Dios entra sobre esta persona y lo posee, entra en su casa, en su morada. Más sin embargo, aún cuando eso sucede, quedan puertas abiertas en este cristiano que aún hay que cerrar. Y son esas puertas mediante las cuales los demonios empiezan a oprimir el alma de las personas. Y les voy a poner un ejemplo claro. Me voy a ir con los hombres para que las mujeres digan, sí, tienes razón, los hombres son así. Vámonos con los hombres. Y después me voy a ir con las mujeres para ser equitativo. Vámonos con los hombres. He conocido a cristianos, yo solo tengo 6 años de ser cristiano, pero he conocido cristianos que tienen 20 años de estar en el cristianismo, van a la iglesia, han sido líderes de casa de oración, han estado cerca de los pastores de grandes iglesias y hacen todo lo que dicen, pero tienen una mano. Y entonces muchos dirán, no, lo que pasa es que él, lo que pasa es que él cayó en pecado. Momento, ¿saben cuál es el problema? Cuando un hombre y una mujer se unen en el acto sexual, dice la Biblia que se hacen una sola carne y un solo espíritu, se fusionan. Entonces cuando el hombre ha estado con muchas mujeres, antes de casarse con una mujer, su espíritu se fusionó con estas otras mujeres. Por eso es que los hombres, y eso es algo que no pasa, gracias a mí ya no me pasa porque yo me libré de eso, los hombres por eso están recordando, cuando están con su mujer, están recordando las grandes glorias pasadas de las cosas que hacían en el sexo con mujeres pasadas. Y se acuerdan, ay, la fulanita, ay, sí. Y entonces su mente empieza a divagar. Y entonces empieza a haber un deseo en el corazón. Y entonces eso lo lleva al pecado. Y así sucede, y no solo con una, sino con todas. Y entonces decide, no puedo estar con esta, porque esta me va a exigir separarte de tu mujer. Entonces vienen y buscan a un amante. ¿Y saben por qué tienen esa tendencia? Porque cuando aceptaron a Jesús, sí, el Espíritu entró dentro de ellos, fueron limpiados, fueron aceptados con la salvación, pero su cuerpo, su alma, su mente queda acostumbrada a ese pecado. Y entonces, por eso es que en los hombres, lamentablemente, siempre sucede ese tipo de cosas. Tenemos la tendencia a tener un amante, porque nuestro cuerpo ha estado acostumbrado a hacer eso. Es entonces cuando entra el ministerio de la liberación, que voy a hablar en otra prédica dentro de 2 domingos que me toca. ¿Por qué es importante la liberación? Porque esa es un área demonizada. Estamos tan acostumbrados a ese pecado que ese tipo de personas van los domingos a la iglesia, van a células, dicen amén, aleluya, wow, y aún así Dios se manifiesta en su vida, pero siguen siendo presas de esas áreas de su vida. Por decirle algo. Le voy a poner otro ejemplo. Fácil. Vámonos del lado de las mujeres. Para ser justos. También hay mujeres que han aceptado a Cristo, que van a células, que están lunes, martes, miércoles en la casa de Dios, pero llevan años de ser amantes. ¿Y saben por qué? Porque están acostumbradas a ese tipo de pecado que ya ni tan siquiera les estorba. Pero muchas veces por eso es que Dios no puede manifestarse por completo en estas personas. ¿Y saben qué? Particularmente hemos visto cómo cuando estas personas han quebrantado ese yugo por voluntad propia, salen expulsados de los cuerpos, tal y como lo dice la Biblia. Hay personas aquí que estuvieron en el retiro de este año. Y no me dejen mentir, fueron liberadas.
y son cristianos. Eso no significa que el diablo los va a poseer, tal cual lo dice en la Biblia, que wow, que dice que los demonios se poseían de una persona, que posesión completa, que dice que son hombres y mujeres que se les metían los demonios y tenían una fuerza extraordinaria, y trataban de dominarlos entre 9 hombres y no podían. No, no es eso, sino que son áreas demonizadas en la vida, en el cual un cristiano lleva años y por eso nunca es libre. Les voy a poner otro ejemplo: la falta de perdón. Ejemplo clásico: una mujer que ha sido violada llega a los pies de Cristo, va los domingos a la iglesia, acepta el Espíritu Santo, se bautiza, hace todo lo que Dios le pide, pero por las noches sigue llorando. Por las noches no puede perdonar a ese hombre que la violó. ¿Saben por qué? Volvemos a lo mismo. Porque cuando ese hombre la violó, se unió a su espíritu y a su alma. Y entonces esa mujer lo pasa recordando, y lo pasa recordando. Y en muchas iglesias le dicen, no, tiene que ir a un psicólogo para que le quite eso, porque no lo puede olvidar. Y ahí van las pobres mujeres violadas, donde un psicólogo. No es eso lo que necesitan. El problema es que cuando ese hombre entró en esta mujer, sin su consentimiento, se unió a ella. Y si es un hombre que en verdad tenía maldiciones, se unió su espíritu con ella. Entonces entran maldiciones en ella. Y por eso es que la mujer no lo puede olvidar, porque se unió con ella. ¿Qué necesita esta mujer? Necesita liberar su alma, no su espíritu. Vive el Espíritu Santo dentro de ella, pero está ese pedacito de mancha que la sigue atormentando. Otro ejemplo, el orgullo. Hay gente que no acepta que estamos en un proceso de santidad, por supuesto. Hay gente que cuando uno le dice, mire, ¿sabe cuál es su problema? Usted, el problema es que tiene muchos años de ser cristiano, ¿sí? Tiene muchos años de congregarse y uno y lo otro, sí, es cierto. Mas, sin embargo, ¿por qué entonces no perdona? ¿Por qué entonces no sale de la depresión? Y aquí, de verdad que les digo, cuando hemos ido a liberar a estas personas, y Dios ha revelado su poder sobre estas personas, hemos visto cómo la gente expulsa esa baba tal cual lo dice en la Biblia. Y es lo que el ministerio creemos. No solo en los creyentes sí se posesionan, en los no creyentes sí hay unas posesiones, ya hemos visto ese tipo de cosas. Pero también en los cristianos existen esas áreas demonizadas. Pregúntese usted, no sé si, espero que a usted no le suceda, pero yo he visto en muchos casos que un hombre y una mujer están en su casa, en un matrimonio, de repente la mujer como que es un poco más fuerte en el carácter, ¿no? Y entonces de repente a veces la mujer como que se ennebresta ante algo que no le gusta. Y viene y le dice al hombre, cállate, dije que estoy harta de lo mismo. Y siendo cristiano, yendo a la iglesia, estando en célula, siendo líder. Entonces viene y el hombre le dice, uy, parece que se te ha metido el demonio. ¿Saben por qué? Porque son opresiones de los demonios sobre las personas, sobre nuestro carácter. Jesús dice, ¿y sabe qué es una cosa bien interesante? Hay muchas iglesias que dicen, no, es que un cristiano no puede ser influenciado. Por supuesto que sí. Y si hay una puerta abierta en tu vida, los demonios van a entrar en ella y te van a atormentar. ¿Por qué creen ustedes que fíjense que es gracioso, pero la gente dice no creer en los demonios, porque ya fueron derrotados, porque eso no existe, es algo invisible, o sea, eso no existe. Pero pues váyanlos a ver a Cinemark, que estén dando ¿cómo se llama? La monja endemoniada 2, y ahí están temblando. Y eso solo es una película, y eso no es nada comparado con el mundo real. ¿Me entienden? Entonces las iglesias dicen, ningún creyente fue librado de demonios en el Nuevo Testamento. Es cierto, pero esto va más allá. ¿Por qué cree que muchas veces en los matrimonios cristianos hay infidelidades y separaciones? ¿Por qué cree usted? Porque ninguno de los dos cambia con el tiempo. Sí, mire, de verdad, mi esposa y yo, papá, ¿usted cree que no, para llegar aquí pasamos por un proceso? Y un proceso muy fuerte. Yo tuve que liberarme con todas las personas que estuve antes de mi vida en el área sexual. Tuve que liberarme. Tuve que ser libre de la pornografía. ¿Saben por qué lo digo? No lo digo y no me da vergüenza. Porque es algo que sucedió en mi vida pasado.
Yo estuve atado, aún después de haber aceptado a Cristo, aún después de hacer todo lo que Él dijera, yo seguía con esa atadura. Fue cuando entendí que necesitaba ser libre. Esa área de mi vida, esa parte de mi mente y de mi cuerpo estaban acostumbrados a eso. Entonces, cuando llegamos a nuestra otra iglesia, en donde fuimos capacitados, nos explicaron que mientras no fuera libre, mientras yo no renunciara a ese derecho legal que yo le daba a los demonios para que me atormentaran y me dieran las ganas de volver a caer en lo mismo una y otra vez, era liberándome. Cortar cualquier derecho legal sobre esa área de mi vida. ¿Por qué creen ustedes que muchos dicen, estoy en proceso, hermano? Es que usted sabe, pues, que con esto de Dios hay que sufrir y que hay que estar en los desiertos. Eso no es así. No es así. Si bien es cierto, muchas veces nos lleva por desiertos para cambiarnos, es cierto. Pero ¿saben qué? Muchas veces son cosas específicas que Dios quiere tratar con nosotros. Una de esas puede ser el orgullo, la vanidad. Puede ser muchas veces la falta de creencia de lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y fíjense algo bien importante. Dice que definitivamente estamos habitados por el Espíritu, es una realidad. Eso es así. Todo aquel que le cree al Señor es habitado por el Espíritu. Ahora, más sin embargo, hay un punto importante. Yo estaría de acuerdo en que ningún cristiano puede llegar a ser oprimido o inclusive hasta cierto punto controlado en ciertas áreas de su vida. Mas sin embargo hay una cuestión, hay un versículo por ahí que Jesús nos enseñó. Y este versículo dice, la liberación es el pan de los hijos. Ahora, ¿quiénes son los hijos según lo que dice Jesús? Los hijos de Dios son aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Dios nos hizo sus hijos. Dios comparte todas sus riquezas con nosotros. Y parte de la riqueza es la liberación. Hay gente que le tiene miedo a los demonios. Particularmente fíjate que cuando a veces con las personas, especialmente las personas mayores, tienden a tener este miedo a los demonios o a hablar de los demonios. Bueno, particularmente ni tan siquiera las personas mayores, también a ciertas personas jóvenes. Antes mi esposa, cuando yo la conocí, le daba un poco de temor hablar de los demonios. Y es que el problema es que hay un mundo espiritual real. Si no, ustedes y yo no estuviéramos aquí. Si Dios existe, también existen los demonios. El problema es, que téngase esto claro, los demonios realmente no pueden hacer ya nada en nuestra vida. Y cuando me refiero con eso, cuando usted se mantiene en santidad, cuando usted tiene identidad de reino, cuando usted entiende quién es su Padre, cuando usted entiende la autoridad que ha puesto puesta sobre usted y yo, es cuando empezamos a entender que el reino de Dios está disponible para todos aquellos que le crean. ¿Me entienden? Muchas veces las personas dicen, no, lo que pasa es que en esa iglesia, no, yo no sé, no creo, lo que pasa es que, no sé, no veo gente convirtiéndose. La verdad es que todos estamos en un proceso de conversión. ¿Y sabe qué? Cuando usted empieza a tener éxito en su vida espiritual, es cuando el diablo va a empezar a ver cómo lo empieza a molestar, cómo lo empieza a oprimir. Mire, la opresión puede llegar inclusive hasta por su mismo esposo y esposa, si es que ese hombre o mujer no está de verdad en los caminos de Dios. Eso así es. Puede que la opresión pueda que se dé en su trabajo, en su familia. ¿Saben qué es gracioso? Pero no sé si les había contado, de algunos quizás los que están aquí ya lo saben, pero resulta que este año cuando comenzamos con el ministerio, decidimos comprometernos con Dios. Y nos comprometimos, le dijimos, Dios, todo lo que tú nos has enseñado, ir y predicar, ungir a los enfermos y orar por ellos, enseñar a las personas armas de guerra, sacar demonios de las personas que no son creyentes, y si de los creyentes tienen áreas demonizadas, cosas que no pueden superar, entonces Dios, también vamos a ir a ellos, a lo que tú nos mandes. Pero también sabíamos que muchos iban a criticarnos, sabíamos que lo iban a hacer, sabía que íbamos a hacer el hazme reír de muchos, pero no nos importó. No nos importó porque le creímos a un Dios, porque ya nos había traído de victoria en victoria. Vimos dificultades, pero también vimos grandes victorias. Mire, es gracioso, pero Dios tiene que a veces accionar ciertas cosas para que usted crezca en fe. Y el problema es que cuando muchas veces Dios hace ciertas cosas, prueba la fe de cada uno de nosotros. Cuando comenzamos con el ministerio, todo comenzó con bombas,
y platillo, wow, comenzaremos la obra y comenzamos con aquel gran amor como cuando por primera vez conocimos a Jesús. ¿Y saben qué es lo chistoso? Que ahí por junio, mayo, cuando fue junio, ¿verdad? Que por junio recuerdo que me quitaron del trabajo y yo no entendía la razón. ¿Saben por qué? Porque muchas veces Dios va a permitir que sucedan cosas, ese tipo de cosas en tu vida para probar tu fe, a dónde estás. Yo llegué a un punto decisivo en ese caso, porque yo dije, bueno, soy un servidor de Dios, aquí solo tengo dos cosas para elegir. O de verdad me echo para atrás y me enojo con Dios, y entonces le voy a dar una puerta al diablo para que venga a molestarme y empiezo a oprimirme con que Dios es aquí, Dios me va a fallar, o decido tomar la decisión y creerle a Dios y seguir adelante. Y entonces decidí tomar la decisión de seguir adelante. Muchas personas, no digo gracias a Dios aquí no hay nadie de ellas, pero muchas personas allá afuera lo primero que hacen es quejarse, Dios es malo, Dios aquí, y yo le diezmo, y eso que yo le diezmado. ¿Saben qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios estaba probando mi fidelidad, si en verdad yo iba a seguir aquí parado, hablándole a las personas con la pasión que tengo. Y eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros, que nos apasionemos por su amor, que vayamos más allá de una simple relación. Dios lo que quiere es en verdad en una relación de padre e hijo. Dígame usted si no, yo le he hablado varias veces. Cuando Dios está contento con cada uno de nosotros, ¿sí o no? Que es más fácil que las cosas sucedan. Cuando nuestros papás terrenales están contentos con nosotros y le decimos, papá, cómprame una moto, ¿sí o no que lo van a hacer si están contentos? Lo mismo sucede con Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos una relación de verdad con Él. Y muchas veces Dios quiere revelarnos cosas más allá de nuestra comprensión. Dios dice, clama a mí, yo te responderé y voy a revelarte cosas ocultas. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces no entendemos las cosas proféticas que Dios quiere hablar a nuestra vida. Por eso es que muchas veces Dios no puede actuar con las personas, porque no cree. Hay muchas personas que no creen en esta cuestión de los demonios. Esto es real. Y por eso es algo muy importante y es la base de lo que nosotros hemos creído. La gente dice, no, pero es que eso a mí, yo no lo creo porque no lo he visto. Mire, entonces, si usted no lo cree y no lo ha visto, entonces avíseme. Así cuando nos traiga un endemoniado, yo le voy a decir, mire, a las 9 de la mañana nos ha llamado fulanito, porque es una persona que dice que está con opresión y lo llevamos. Varios de aquí nos han acompañado en acciones de liberación. Y créame, es increíble ver el poder de Dios cuando actúa en ese tipo de personas. Hay gente, y eso que es algo que yo no entendía. Yo me preguntaba por qué la gente cristiana, hijos de Dios, y les voy a poner un caso en específico, hay hijos que fueron abandonados por sus padres. Y estos hijos, las mamás hicieron lo imposible por cuidarlos y darles una buena dirección. Gracias a Dios yo no sé qué es criarse sin papá, porque yo me crié con papá. Pero me pongo a pensar qué habría sido de mi vida si mi papá no hubiera estado ahí para dirigirme. Porque algo que yo he entendido es que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios le dio al hombre la potestad sobre los hijos. Es el hombre quien cría a los hijos. Pero también es el hombre el que va a dar cuenta delante de Dios por lo que los hijos hacen. La mujer es solo la ayuda idónea. Y cuando el hombre se equivoca, Dios va a ocupar a la mujer para corregir al hombre. Pero siempre es el hombre el que está en la cabeza. Siempre. Por eso cuando un hombre se separa de su esposa, deja a la merced de sus hijos, ante la ayuda idónea, no ante el líder que tendrían que haber tenido. Y es por eso que muchas veces estos hijos, cuando van creciendo, saben qué es estar sin papá. Y hay muchos que crecen con una falta de perdón contra el hombre que los abandonó. ¿Y saben por qué esa falta de perdón se mantiene durante años? Porque a pesar de que fue a la iglesia, porque a pesar de que aceptó a Cristo, porque a pesar de que insiste todos los días de buscarle, siempre hay una parte de él que no la perdona. ¿Saben por qué? Porque es un área demonizada de su vida. Es un área en donde los demonios desde pequeñitos lo marcaron. Es una herida que está abierta todo el tiempo. Entonces necesita ser sanada. Y por eso el Señor dijo que la liberación es el pan de los hijos. Cuando una persona acepta la liberación de esas áreas demonizadas, y lo hemos visto, cuando una persona la acepta y es libre, la gente después nos dice, puchica, yo no podía perdonar y ahora sí puedo perdonar. De verdad que he perdonado a tal persona, perdoné a mi papá, perdoné a mi mamá, perdoné a mis hermanos que nunca me quisieron. Y entonces es cuando nosotros de verdad hemos visto el cambio en las personas.
Mire, yo padecía de soberbia con mi marido y ahora he visto un cambio. Cuando he sido liberada de esa parte de mi vida, cuando he renunciado a eso. Mire, hasta la pobreza es una maldición. ¿Saben qué? Dios detesta que los hombres y mujeres amemos el dinero. Es un hecho. Dios no necesita el dinero suyo y el mío. Dios puede reabastecerse puesto que su autoridad sobre la tierra es absoluta. Él es poseedor de todo lo que usted y yo tenemos. Pero nos pide el diezmo solo para para que nosotros le demos una prueba de que lo amamos, de que lo respetamos. Y de que nos vamos a despojar de ese 10% sin que nos duela en el corazón. ¿Saben por qué? Porque a través de eso Dios nos puede bendecir financieramente. Dios quiere que todos sus hijos tengan bendiciones sobrenaturales financieramente también. Dios quiere que usted viva en las mejores casas, Dios quiere que usted tenga los mejores carros, que sus hijos tengan la mejor educación. Mas, sin embargo, para que eso suceda, muchas veces existen esas maldiciones generacionales de pobreza. De hecho, yo vengo de una maldición de pobreza. Mi bisabuelo era pobre, mi abuelo era pobre, mi padre medio, pero yo decidí no ser pobre, decidí romper con esa maldición. Hice una vez una promesa con Dios que jamás le faltaría a los diezmos, porque Él dice en su palabra que hasta eso Él nos va a bendecir. Y por eso cuando usted empieza a desatar con su boca que yo no voy a ser pobre, Dios me va a bendecir en extremo porque creo en su palabra. Mis hijos van a ser presidentes de la nación, mis hijos van a ser bendecidos, mis hijos van a estudiar en las mejores escuelas. Cuando usted empieza a declarar y lo cree, Dios empieza a actuar así en su vida. Pero también muchas veces la incredulidad no le permite avanzar a usted y a sus hijos y a su familia hacia un nuevo nivel, hacia donde Dios lo quiere llevar. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la religiosidad no nos permite muchas veces escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de otros profetas. El día de hoy en los hospitales están naciendo nuevos bebés alrededor del mundo. Y muchos de esos bebés que ahora están naciendo son los futuros profetas, pastores, evangelistas, que Dios los va a levantar dentro de 20 o 30 años, con nuevas revelaciones para su pueblo. Si no fuera así, entonces, créame que yo diría, entonces el futuro de la humanidad va a ser un caos y estamos destinados a todos los que vienen después de nosotros a ir saliciando porque no va a haber una esperanza entonces para ellos. Pero hasta sobre eso, tenemos que abrir nuestra boca y entender que realmente esa parte de esa liberación de nuestras áreas son importantes y tenemos que hacerlo. Por eso es que las personas que aún no han sido liberadas de esas áreas demonizadas de su vida, que todo el tiempo han tenido ese remordimiento, ese resentimiento, esa falta de perdón y ese orgullo, durante tantos años ya se acostumbraron a tenerlo. Recuerdo que hace como unos 5 años en un trabajo conocí a una persona que tenía un cargo importante en una iglesia. Y él se había divorciado porque la mujer lo engañó. Y era un hombre que nos contó la historia, fue increíble. Yo me quedé, realmente qué difícil, ¿no? Qué difícil que una mujer lo engañe y él de verdad que la amaba, le compró casa y le hizo de todo y le engañó. Y entonces un día me dijo, ¿sabes qué? Me costó como 1 año poderme divorciar porque esa persona se fue a Estados Unidos y nunca pude divorciarme bajo los papeles. Tuve que poner en el diario un montón de notas, que si no se presentara, esperar 1 año. Y entonces, al final logré divorciarme, pero ¿sabes qué? Nunca la voy a perdonar. ¿Por qué nunca la vas a perdonar? No, nunca la voy a perdonar por lo que me hizo, pero, o sea, si vas a la iglesia, no, eso no importa. Nunca la voy a perdonar. Y hay muchos cristianos que así son. Dicen que nunca van a perdonar y pasan con eso toda su vida. Porque en verdad aceptaron a Cristo, fueron a la iglesia, pero ese pedazo de su ser, en su alma, quedó contaminado. Una puerta abierta para que los demonios lo opriman y lo mantengan ahí recordándole lo que esa mujer le hizo a él. Y no puedan ser libres de esa falta de perdón. Y muchas veces por eso es que Dios no se puede mover adelante con las personas. Porque hay cosas que, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, con el dinero. Hay gente que adora el dinero. Hay gente que no le diezma a Dios. Y entonces cuando la gente que no le diezma a Dios
viene y pide por milagros financieros, Dios solo le va dando para irla pasando. No lo lleva a una verdadera estabilidad financiera en donde usted tenga pistillo, sino que ahí se queda. ¿Sabe por qué? La gente que no le diezma a Dios es aquella gente que es religiosa, y la religiosidad también viene hecha misma por un espíritu que se llama de Grecia, un espíritu religioso, que no le permite ver más allá de lo que Dios quiere hacer con usted. Dios quiere bendecirlo a través de los diezmos y las ofrendas, pero la gente dice, no, es que no me alcanza. Es porque el diablo ya lo tiene acostumbrado diciéndole a usted que lo que le dan no le va a alcanzar. Pero pues porque la gente no puede ver, hay unas vendas en sus ojos porque no pueden ver que la única manera de salir de la pobreza es diezmándole a Dios. Que la única manera de bendecir a sus generaciones, después de sus hijos, a sus nietos y bisnietos, es diezmándole a Dios. Pero la gente se queda, no, es que lo que pasa es que a mí no me alcanza, es que, no, lo que pasa es que, no, realmente son los demonios que están influenciándole sobre su mente y diciéndole que eso es así. Pero aquí, mire, y eso créanme que ha sucedido un montón de veces, cuando esta gente queda libre, entonces empieza a entender, su mente es liberada de esta opresión y empieza a entender lo que Dios le empieza a revelar. Le empieza a decir, oye, yo te quiero bendecir, hijo, te amo, quiero llevarte más allá, quiero que... Mire, es más, hay personas, y le digo porque yo, de verdad que yo no creía en eso, pero en el ayuno, mire, de verdad que eso de debilitar la carne para uno, debilitar la carne para que el espíritu tenga más acción con Dios, de verdad que eso es cierto, eso funciona. Pero hay muchas personas que dicen, no, eso de tener ayuno no es para mí, porque en la mañana yo estoy acostumbrado a comer. Muchas veces las personas por lo mismo, el mismo espíritu de religiosidad, no le impide ver lo que Dios quiere hacer con estas personas y sus hijos. Y lo mismo va sucediendo de generación en generación. Póngale, vengo de una familia en donde tengo 2 enfermedades en cada una. Por un lado de mi familia, muchos han muerto de cáncer. Y del otro lado tengo familiares con mucho Alzheimer. ¿Ustedes creen que el Alzheimer me va a alcanzar a mí? No, porque yo ya corté ese derecho legal que ha habido sobre mi familia desde las generaciones pasadas. Yo no sé si en mi familia hubieron brujos. Sí sé que en mi familia, lamentablemente, muchos de ellos recurrieron a los brujos, buscando lo que no encontraron en la iglesia, porque el espíritu de religiosidad no les permitía ver más allá. Pero Dios me ha enseñado que Él es el omnipotente. Y cuando empezamos a creer que la liberación es el pan de los hijos, empezamos a entender que con eso se empiezan a ver cosas sobrenaturales más rápido en su vida. Los milagros empiezan a suceder. Una cosa importante, no estoy diciendo que la liberación le va a perdonar sus pecados, eso jamás. Lo que le estoy diciendo es que cuando usted acepta a Cristo, pide perdón por todos sus pecados, el Espíritu llega sobre usted. Usted empieza a ver unos cambios, pero aún así hay ciertas ataduras que hay que ser rotas. Ataduras que vienen desde atrás. Usted no sabe, por ejemplo, si en su familia uno de sus tíos o tías lo comprometió a usted y a sus familiares con un brujo, diciéndole, oye, mira, dame riqueza a mí y toda mi familia a través de Chamoc, un demonio. ¿Qué tal si hizo eso? Usted no lo sabe. Yo por ahí sí supe que en mi familia alguien fue a consultar estos brujos, alguien que consultaba las cartas. ¿Y qué tal si por eso que hizo la maldición pudo haberme alcanzado a mí? Pero entonces yo dije, no, voy a cortar toda maldición que quiera alcanzarme, a mí y a mi familia. Nunca la enfermedad del cáncer me va a alcanzar a mí, nunca. Nunca la enfermedad de Alzheimer va a alcanzarme, ni a mí, ni a mi hija, ni a los que vengan después de mi hija. Y así es como empezamos a declarar. Y cuando empezamos a entender que la liberación es el pan de los hijos,